Y vamos en esta mañana a irnos a la Escritura, a Gálatas capítulo 1, versículos del 11 al 24, versículos del 11 al 24. Como usted puede observar, querido hermano, a partir del próximo domingo, nosotros vamos a tener una serie que tiene que ver con el matrimonio, con las familias, con la crianza, la disciplina de los hijos el próximo domingo. Y vamos a continuar con una serie, y vamos a continuar, nuestro hermano Gracián estará también predicando acerca de cómo glorificar a Dios o por medio de nuestra familia, o cómo lograr ser una familia que glorifique a Dios. Así que el tercer domingo vamos a estar hablando de cómo resolver los conflictos dentro del matrimonio, y eso es algo que a todos nosotros los casados nos sucede. Muchas veces necesitamos el consejo del Señor, y ese domingo también van a haber chance para que usted pueda hacer preguntas. Así que, hermanos, eso es lo que se viene en el próximo mes. Y pues lo que quiero decir también es que hoy es básicamente el último domingo que continuamos con este estudio. Lo vamos a retomar el capítulo 2 al finalizar el mes de febrero. También, hermanos, quiero animarles a aquellos hermanos y agradecerle a aquellos hermanos que han estado ofrendando para nuestra ofrenda especial. Y quiero agradecerles. Este es el último domingo, hermano, así que si usted no lo ha hecho, le animo a que aunque sea un poquito pueda usted ofrendar y dar al Señor, sabiendo pues que lo que se está ofrendando está siendo utilizado siempre para la expansión de su reino y para poder solventar algunos gastos que ya he explicado anteriormente, y no voy a meterme en eso hoy. El próximo domingo habrá una votación. Al final va a haber una reunión con los miembros de la iglesia para afirmar o no afirmar al hermano Graciano Ordóñez como anciano de la iglesia, y para afirmar o no afirmar o no votar. Vamos a votar los miembros de la iglesia. Somos una iglesia congregacional, y el próximo domingo vamos también a votar por nuestro hermano Alfredo para saber. Yo no sé por qué todos estos se me bajan, hermano, tengo que comprar otro, pero bueno, continuemos con el estudio de Gálatas. Como nosotros hemos podido observar en el estudio de esta carta, Pablo ha defendido la veracidad de su apostolado ante los ataques de estos falsos hermanos judaizantes que estaban enseñando a los cristianos que no solamente les era necesario la salvación por gracia que ya habían obtenido en Cristo, sino que también era necesario que estos se circuncidaran y cumplieran quizás con el sábado y con algunos otros rituales de la religión o del judaísmo. Entonces Pablo le reafirma a estos hermanos que su llamado no provino de ningún hombre, sino que su llamado Pablo lo recibe en su camino a Damasco, en el capítulo 9 del libro de Hechos, cuando Dios le llama en el cielo, y cuando Jesús mismo le habla a Pablo y lo escoge para que sea el portador de su mensaje. Y es por eso que el mensaje, así como el llamado de Pablo, su mensaje no fue dado por ningún hombre ni por ninguna persona creada, sino fue y provino de Dios mismo. Entonces vemos a Pablo defender la divinidad de su mensaje, al punto de decir que no existe otro mensaje que el que yo les predico del evangelio de Jesucristo. Pablo decía: Jesús es la verdad, Jesús es el camino, Jesús es la vida. Jesús se encarnó en un bebé, murió en una cruz por nuestros pecados y resucitó por para confirmar o reafirmar nuestra salvación. Y si eso no es suficiente, fíjese bien, y aquí es donde ya vamos a pensar en lo que vamos a hablar hoy. Y Pablo dice: si esto no es suficiente para todos ustedes, Pablo les da todavía una prueba más de que lo que él predicaba era verdad. Pablo les da a los judaizantes un ejemplo indubitable, sin duda, del mensaje que él predicaba y que él enseñaba. Y el ejemplo indubitable que Pablo les da a estos judaizantes es la transformación de su propia vida.
Hermanos, ¿están conmigo? No se me distraigan. Pablo les dice, no solamente Dios me escogió en el camino a Damasco, no solamente el mensaje que Dios me dio es divino, sino que Dios ha transformado mi vida, ha cambiado mi mente, ha cambiado mi corazón. Y es por eso, hermanos, que a esta enseñanza nosotros le hemos titulado una revelación que transforma vidas. Una revelación que transforma vidas. Y vámonos para eso a Gálatas capítulo 1, versículos del 11 en adelante. Fíjese bien lo que dice Pablo en el versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta. Fíjese bien lo que está diciendo Pablo. Está hablando de su propio comportamiento. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, dice Pablo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Vamos a orar. Señor, venimos una vez más delante de tu presencia a suplicarte de tu sabiduría, a suplicarte, Señor, de tu entendimiento, a suplicarte, Señor, de tu gracia, a suplicarte, Señor, que tu palabra pueda, Señor, caer en buena tierra, que nuestro corazón, Señor, esté preparado para recibir la semilla del evangelio y que esta semilla, Señor, pueda producir frutos en nuestras vidas. Porque al igual que la vida de Pablo, que fue transformada y cambiada por el poder de Dios, la nuestra también debe cambiar y es o ha sido cambiada por el mismo poder que cambió a Pablo. Señor, te suplico que en esta mañana puedas exhortarnos y redarguirnos y que podamos, Señor, ver nuestras faltas y nuestros pecados y podamos venir a ti en arrepentimiento y fe. Te suplico, Señor, que hables a tu pueblo en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, son muchos los pasajes de la Escritura en donde observamos que cuando la mano de Dios actúa en naciones, en instrumentos y en personas, las cosas son transformadas. Fíjese bien lo que estoy diciendo. Son muchísimos los pasajes de la Escritura en donde observamos que cuando la mano de Dios o el poder de Dios actúa en naciones, instrumentos y personas, las cosas son transformadas. Y eso lo observamos en la ciudad de Nínive, por ejemplo, y a todos nos gusta la historia de Jonás, y Dios tuvo misericordia de Nínive, porque el pueblo se arrepintió, el pueblo fue perdonado, pero más adelante Dios la destruyó, la ciudad de Nínive. Pero Dios en ese momento obró en esta ciudad y tuvo misericordia de esta ciudad. La mujer samaritana en Juan capítulo 4, a la que Jesús confronta su pecado, porque 5 maridos has tenido. Jesús estaba confrontando el pecado de la mujer. Sin embargo, luego de que esta mujer se encuentra con Jesús, la vida de esta mujer es transformada al punto de que empezó a testificar, a predicar el evangelio que había escuchado. Vemos el ejemplo de Mateo el publicano, hermanos. Los publicanos no eran personas gratas para los judíos. Sin embargo, al encontrarse con Jesús, la vida de Mateo cambió y Jesús solo le dijo: sígueme. Vemos lo mismo en el ejemplo de Zaqueo, a quien Jesús visitó en su casa. Luego de ese encuentro con él, su vida cambió al punto de que a las personas que él había cobrado de más, empezó a devolverles el dinero
Y aunque Jesús nunca pidió esto, ni nadie les pidió a estas personas que actuaran o hicieran lo que hicieron, hermanos, el poder del evangelio, el poder de las palabras de Jesús, y las palabras de Jesús están en sus manos en la escritura, el poder de las palabras de Jesús cambió y transformó la mente de estas personas, el corazón de estas personas, y les hizo actuar de una manera diferente a lo que estas eran. Entonces Pablo le dice a los judaizantes: momento, la tercera prueba de que yo les predico la verdad es que mi vida ha cambiado. ¿Puede usted decir lo mismo? ¿Puede usted decir lo mismo? El pastor Charles Spurgeon decía que el principal sermón de tu vida lo predique tu conducta. Qué bonita la frase, pero vivámosla. Hermanos, lo mismo es lo que nosotros observamos en esta porción de la escritura. Vemos cómo Pablo, su vida es transformada, y el evangelio que Pablo había escuchado no solamente lo había transformado porque hubo una transformación luego de un entendimiento de las cosas. Entonces Pablo, y miren, y esa es la bendición que nosotros tenemos con el evangelio. El evangelio es tan claro que nuestros hijos de 5 años lo pueden entender. Hermanos, es importante que nosotros entendamos esta gran verdad. ¿Sabe por qué? Porque la revelación que Dios le dio a Pablo es una revelación capaz de ser entendida. Todo lo que hacemos en la iglesia lo hacemos por el pleno entendimiento de lo que la Biblia dice, y sucede exactamente lo mismo con la revelación de Dios hacia el hombre y con la revelación de Dios hacia Pablo, que nos da o nos permite poder comprenderla. Mire lo que dice el versículo 11 y el versículo 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino porque dice, por revelación de Jesucristo. La Biblia Nueva Traducción Viviente, pues no lo tenemos los versículos ahí, no sé si los tenemos, ¿no? Ok, la Biblia Nueva Traducción Viviente, y vamos a comprar un programa para eso, hermano. Pero bueno, la Biblia Nueva Traducción Viviente dice: amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano, decía Pablo. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, dice Pablo, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Pablo está diciendo que este mensaje no fue inventado por ninguna fuente humana, ni traído hacia mí, dice Pablo, porque alguien me contó. El mensaje del evangelio en aquellos tiempos con los nuestros resulta ser locura. El mensaje del evangelio en aquellos días como en los nuestros resulta ser ilógico e irracional, y para muchas personas judías y no judías no tiene sentido este mensaje. No parece lógico, primero, que Dios tome forma de hombre. No parece lógico que Dios perdone el pecado de los hombres sin importar la gravedad de los mismos. No parece lógico que alguien se mantenga fiel a nosotros cuando nosotros nos mantenemos infieles. Si a usted alguien le es infiel, usted hace lo mismo. Pero con Dios no resulta de la misma manera. Hermanos, no parece lógico, como decía al principio, que Dios haya tomado forma humana en la persona de Jesucristo y haya vivido entre nosotros. Y eso es lo que Pablo básicamente se refiere cuando dice por revelación directa. Y en la Reina Valera que usted tiene conmigo, si es que es la Reina Valera la que tiene, dice en el versículo 12, dice versículo 12, porque yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de ¿qué? Directa de Jesucristo. Hermanos, yo creo que nosotros lo hemos mencionado aquí, que Dios se revela al hombre de dos maneras: por medio de la creación,
por medio de todas las cosas creadas, así como también por la revelación especial. La revelación especial es su Hijo Jesucristo. La palabra revelación que Pablo usa en esta porción de la Escritura es la palabra apocalipsis, y significa correr el velo que cubre algo que antes estaba en secreto. Es decir, como que nosotros no supiéramos lo que hubiera ahí, entonces venimos y apocalipsis, ¿verdad? Y revelamos, abrimos la ventana, la cortina para ver lo que hay al otro lado. Esta palabra es la misma para la palabra que se utiliza en el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Hermanos, es de esta revelación que Pablo obtuvo de parte de Dios, de la que habló Elías, Jeremías, Ezequiel y todos los profetas en el Antiguo Testamento. Es de esta revelación de la cual habló Juan el Bautista. Es de esta revelación la cual hablaron todos los discípulos. Y es de esta revelación la que yo les estoy hablando hoy. Hermanos, ustedes pueden conocer a Jesús. Directamente ustedes pueden tener una relación con Jesús. Jesús se nos ha revelado a cada uno de nosotros. Y decía Juan Calvino lo siguiente: es fe el no entender nada y simplemente someter implícitamente nuestras convicciones a la iglesia. La fe no consiste en ignorancia, sino en conocimiento. Conocimiento no solo acerca de Dios, sino acerca de la voluntad de Dios. Usted tiene que saber que Dios es santo, que usted es pecador y que Cristo lo salvó de sus pecados. Si usted no entiende eso, usted no va a poder responder al Evangelio en arrepentimiento y fe. Gracias a la revelación que Dios nos dio en la persona de su Hijo, nosotros hoy sabemos que somos pecadores. Gracias a la revelación que Dios nos dio en su Hijo, nosotros ahora podemos relacionarnos con Él. Usted ya no necesita un sumo sacerdote como en el Antiguo Testamento, que el sacerdote era el encargado de interceder por el pueblo. Hoy mi hermana Angie puede ir directamente delante del Señor a la hora que quiera, a donde ella quiera y cuantas veces ella quiera, porque Dios la escucha y Dios está atenta, no solamente de ella, sino de cada uno de nosotros, hermanos. Gracias a la revelación de Dios, nosotros podemos encontrar esa salvación. Y es por eso que Pablo decía, este mensaje no es algo que nosotros podamos ver simplemente y no entender, sino por el contrario, nosotros tenemos la capacidad de comprender este mensaje que predicamos, aunque la mente finita del hombre, fíjese bien, aunque la mente finita del hombre no pueda comprenderla. Muchas veces nosotros no entendemos cómo es que yo fallo y cómo es que yo no muestro misericordia con los demás, pero Dios sí me muestra misericordia a mí. Muchas veces nosotros decimos, así como yo me porto, nadie me va a felicitar y no me merezco nada, decimos muchos de nosotros. Sin embargo, Dios nos muestra su misericordia. Entonces para nosotros quizás no lo podemos entender, pero este mensaje que nosotros predicamos, dice Hebreos, que es vivo y eficaz, más cortante, hablo del Evangelio, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra el alma y las coyunturas y discierne nuestros pensamientos e intenciones del corazón. Ese es el mensaje que nosotros creemos, un mensaje que analiza al hombre, que cambia al hombre, que ve lo profundo de las intenciones del corazón del hombre. Dios sabe cuando nosotros decimos una palabra. Bueno, en el matrimonio nosotros sabemos cuando decimos una palabra para ofender al otro. Así de fácil. Y sin andar sin tantas cuestiones, nosotros sabemos cuando nuestros hijos nos responden de una manera que no es agradable. Por lo tanto, hermanos, nosotros sabemos que si nosotros podemos conocer eso, ahora imagínense Dios. Dios nos conoce claramente, hermanos. Por lo tanto, debemos agradecer a Jesús porque Él decidió revelarse a cada uno de nosotros. Él nos ha perdonado, nos ha salvado, y sabemos que si Él nos ha provisto vida eterna, Él es digno de toda nuestra confianza.
Él es digno de toda nuestra confianza y debemos saber, hermanos, que Él nos ayudará en cada una de nuestras necesidades y nos proveerá de todo lo que sea que nosotros necesitemos. Por lo tanto, hermanos, debemos vivir agradecidos con Dios porque Él se reveló a nosotros, se mostró a nosotros, nos salvó, nos mostró nuestros pecados, nos mostró su gracia y gracias a eso creó y produjo en nosotros arrepentimiento para que nosotros pudiésemos creer en el mensaje del Evangelio y entonces poder nosotros ser salvos. Por lo tanto, debemos vivir agradecidos con Él. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, al igual que el apóstol Pablo, sabemos que ha sido el gran poder de Dios el que ha cambiado lo que nosotros éramos. ¿Alguno de ustedes se siente orgulloso de lo que era antes? Miren lo que dice el versículo 13 y el versículo 14. Pablo le está diciendo a la iglesia: hermanos de la iglesia, ustedes ya habéis oído, en el versículo 13 de Gálatas 1, ustedes ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. En la Nueva Traducción Viviente dice: ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones, dice Pablo, de mis antepasados. Hermanos, Pablo en estos versículos nos está mostrando sus credenciales autobiográficas, es decir, la muestra del poder del evangelio sobre su vida. Y él está narrando lo que había ocurrido en él. Pablo está testificando acerca de sí mismo. Y Pablo decía: una cosa es que yo haya recibido una revelación y otra cosa distinta es probar y experimentar una revelación. Son dos cosas bien diferentes. Y eso me hizo recordar a mí las palabras de Job ahí en el capítulo 42 cuando dice: de oídas te había oído, pero ahora, dice Job, mis ojos te ven. Es decir, había escuchado del evangelio, pero no sabía lo que era el evangelio, pero hoy me di cuenta, dice Pablo, y dijo Job, de lo que en realidad es la gracia de Dios. Hermanos, creo que esta es una de las cosas más sorprendentes para nosotros los creyentes. Y si hay algo que a nosotros nos sorprende o debería de sorprendernos, es la manera instantánea en la que Dios transformó a Pablo. Fue un cambio hermanos, así como cuando usted mete una taza al microwave y después de un minuto, ¿qué pasa? Ya está bien caliente la taza, el agua. Una transformación, un cambio instantáneo el que Dios produjo en la vida de Pablo. Hermanos, no debemos olvidar que hasta que Dios no tocó la vida de Pablo o no se mostró a la vida de Pablo, Pablo era una cosa antes de Cristo. Y encontré esta frase del pastor John Stott, que dijo del comportamiento de Pablo antes de Cristo. Él decía lo siguiente: ahora bien, un hombre en esa condición mental y emocional como lo era Pablo, no está de ánimo para cambiar su manera de pensar, ni siquiera para que le sea cambiada por los hombres. Es decir, si usted ve en el versículo, dice que Pablo aventajaba a muchos de los judíos. ¿Era Pablo el más incisivo, el más legalista, el que más perseguía a las personas? ¿Había un odio en la vida de Pablo? El celo por la ley y la tradición habían construido un odio hacia los creyentes y hacia el cristianismo, el cual aumentaba cada día. Pero el problema aquí es que Pablo si odiaba a la iglesia y a los cristianos, ¿a quién odiaba Pablo? A Cristo odiaba Pablo. Pablo odiaba a Cristo literalmente. Y es por eso, hermanos, que no escatimaba ningún esfuerzo para destruir la iglesia.
Pablo sacaba a los creyentes de sus casas para encarcelarlos y en algunos casos, como ocurrió con Esteban, asesinarlos. Y es por eso que Pablo le dice en su primera carta a Timoteo, Pablo se describe a sí mismo como una persona blasfema, una persona perseguidora y una persona injuriadora hacia el evangelio. Y aunque es un hombre muy admirado por la cantidad de epístolas o cartas que escribió y por la sabiduría que Dios le dio y la manera en la que Dios lo utilizó, su pasado como el pasado de muchos de nosotros, estuvo lleno por un rechazo hacia el evangelio y por un odio hacia el evangelio. Pero Dios tuvo misericordia de Pablo, como ha tenido misericordia de nosotros a pesar de lo que somos, y Dios transformó y cambió la vida de Pablo. Pero dejemos a Pablo un momento. ¿Qué éramos nosotros antes de venir a Cristo? ¿Qué hacíamos nosotros antes de venir a Cristo? ¿En qué invertíamos nuestro tiempo antes de venir a Cristo? ¿Cuáles eran los placeres? Y que no todos son pecaminosos, pero que hacían apartar a Cristo y no querer nada con Cristo. ¿Cuántos de nosotros pensamos que antes éramos buenos y justos ante Dios y los hombres? Porque yo no le hacía mal a nadie. Yo le ayudaba a todas las personas. Pero en esta misma carta, Pablo describe, y yo quiero que se vaya en esa carta, en Gálatas, al capítulo 5 de Gálatas. Pablo describe lo que José era antes de Cristo. Y todavía luchamos con algunos de los que están ahí. Pero dice Pablo en Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Ahí estaba José antes. Ahí estaba el comportamiento de la mayoría de cristianos antes. ¿En cuál de todas esas categorías estoy yo? Yo me encontré como en 5, hermano. Sí, pero yo no perseguía a la iglesia. Yo no odiaba a Cristo. Pero nuestros pecados ofenden directamente a Dios. Y lo peor es que el pecado, hermanos, es una ofensa constante a Dios. Si nosotros no nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Cristo, vamos a continuar siendo o siguiendo los deseos y los pensamientos de este mundo. Vivíamos antes no queriendo nada con los evangélicos. Todos son ladrones. Todos son iguales. Todos los pastores, todos los cristianos, no solo los pastores. Porque el problema es que el cristiano vive de una manera y actúa de otra. Y dice que es una cosa, pero cuando ponemos en contexto lo que en realidad su comportamiento es, no match, dicen ustedes en inglés. No está de acuerdo lo que dice que él es. Perdón, hermanos, voy a tener que quitar esto. Entonces, hermanos, eso es lo que nosotros éramos antes. No queríamos nada con el evangelio porque nos parecían todos ellos a nosotros. ¿Cómo nos parecían? ¿Verdad? Fanáticos, locos. Es por eso, hermano, que para cambiar esa manera de pensar que Pablo tenía para con los judíos, y para cambiar esa manera de pensar para contrarrestar, más bien dicho, el ataque de estos judaizantes, Pablo les dice: esto era yo, esto era la Iglesia Bíblica de Gracia Eterna antes, pero Dios soberanamente
sin que usted haya hecho nada, Dios soberanamente tuvo que intervenir, revelándonos a Cristo para hacernos nuevas criaturas. Mire lo que dice el versículo 15 y el versículo 16. Pero cuando agradó ¿a quién? A Dios. Versículo 1, capítulo 15. Capítulo 1, versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, ¿por qué dice? Por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Nos vamos a quedar ahí en ese versículo. La Biblia Nueva Traducción Viviente dice: pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, dice Pablo, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Hermanos, fue necesario que Dios soberanamente interviniera en la vida de Pablo como en la nuestra, para quitarnos el velo que cubría nuestros ojos y pudiéramos ver la gracia del Evangelio. Es solamente por gracia que fuimos escogidos por Él, sin que nosotros hayamos hecho nada, hermanos. ¿O es que Pablo hizo algo para que Dios lo escogiera? Cuando regrese a casa, váyase a Hechos 9 y lea el capítulo 7, el capítulo 8 y el capítulo 9. Y usted va a encontrar a Pablo enfrente del apedreamiento de Esteban. Y usted va a encontrar a Pablo luego de eso sacando a los creyentes. Y a veces nadie sale por voluntad propia, hay que hacer fuerza. Y si el pelo agarraba a Pablo, pues del pelo la sacaba la persona, Pablo. Y llega al capítulo 9 y usted va a ver cómo Dios, cómo Jesús hace todo para escoger y llamar a Pablo. Lo único que Pablo merecía, al igual que yo, era ser condenado. Pero Dios gratuitamente y sin que lo mereciéramos, nos escogió y nos apartó. Y gracias a la manifestación de la gracia de Dios, gracias a esa manifestación, es que nuestras vidas han sido transformadas. La palabra transformada o transformación proviene del griego metamorfosis, que significa la transformación de algo en otra cosa. Así lo define el diccionario de la Real Academia de la Lengua: transformar algo de una cosa a otra cosa totalmente diferente. ¿Como qué, por ejemplo? Como las mariposas. ¿Como qué, por ejemplo? Como las larvas o los renacuajos, que luego de ser eso son ¿qué? Un hermoso sapito o ranita. Porque no, toda la creación del Señor es bonita. Entonces Dios ha hecho una metamorfosis en la vida de los creyentes que hoy viven, confían y creen en Cristo. Dios ha producido una metamorfosis en tres áreas importantes de nuestra vida. Fíjese bien. El primer cambio que Dios ha dado pues ha sido pues nuestra condición, la posición, la santificación posicional. Éramos condenados, estábamos sin Cristo, y ahora que entregamos nuestra vida a Cristo, nuestra posición delante de Cristo es de salvos y de hijos. Pero Dios, por medio de esa metamorfosis que Él ha hecho, ha cambiado nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestras mentes y pensamientos. Hermanos, los pensamientos y la mente del creyente ha sido reorientada. Ya no están dirigidos por este mundo. Ya no tenemos ideas erróneas que antes quizás creíamos y practicábamos. Ahora el creyente que ha sido metamorfizado por el Señor, transformado por el Señor, es guiado por el Señor. Es guiado por la palabra del Señor.
Y ese conocimiento de la palabra, esa transformación que Dios ha hecho en nosotros, nos ha hecho que hoy nuestra mente, nuestros pensamientos y todo lo que querramos hacer glorifique a Dios. Eso es lo que debería de ser. Porque nadie puede decir, yo he sido cambiado, pero sigo pensando y deseando lo que era antes. Ahí hay un problema. Y el problema no es Dios. El problema soy yo. Ahí es donde está el problema. Es por eso que Pablo en Filipenses capítulo 4 versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, fíjese bien lo que dice Pablo con respecto a la mente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, Dios, todo lo honesto, las cosas sagradas y puras, todo lo justo, hacer lo correcto delante de Dios, todo lo puro, lo que no tiene contaminación, todo lo amable, la bondad y la generosidad de la que tanto hablamos en las iglesias. Sea generoso con el Señor, hermano. Dios nos bendice mucho a nosotros. No a mí, a nosotros. Dios nos bendice mucho. Pablo está diciendo, si hay alguna generosidad, si hay alguna bondad, y luego dice Pablo, todo lo que es de buen nombre, lo que tenemos por alto estima, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, dice Pablo a los filipenses, en eso pensad. Pero muchos estamos aquí y nuestra mente no está aquí. En serio, hermanos. Nosotros estamos aquí. Y cuando alguien se para o alguien hace algo, todo, nos distraemos con tanta facilidad. Pero el pensamiento del creyente debe estar inclinado hacia Dios, hacia lo sagrado, a lo que no contamina, a las cosas que tenemos por alta estima, a ser bondadosos, a ser generosos. Ese debería o es el pensamiento de una persona que ha sido transformada por el poder de Dios. Dios ha transformado, número 2, nuestros deseos, nuestras inclinaciones. Segunda de Corintios 3:18 dice, así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, revelación, recuerda la palabra, ¿verdad? A los que se nos ha sido quitado el velo, a los creyentes, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Hermanos, a medida nosotros continuamos con este proceso de santificación progresiva, nuestros deseos e inclinaciones carnales van muriendo o deberían de ir muriendo, y su Espíritu, que ahora es el Rey y Señor de nuestra vida y que mora en nosotros, va creciendo, haciéndonos parecer más a Cristo. Hoy anhelamos a Cristo. Hoy anhelamos su palabra. Hoy anhelamos servirle. Anhelamos estar con los hermanos en la fe. Hoy rechazamos o luchamos con el pecado que antes amábamos. Y le vuelvo a decir, hermanos, el problema no es el evangelio. El problema soy yo. El problema siempre es el corazón pecaminoso del hombre, la soberbia, el orgullo, la mentira, la codicia, los malos deseos, los malos pensamientos, el mal manejo de nuestro tiempo, el mal manejo de nuestras finanzas. Y mire que ese es un tema delicado, pero aquí hay muchos que idolatran sus finanzas. Habemos muchos que idolatran sus finanzas. ¿Y por qué digo que idolatran sus finanzas? Porque la finanza es avaricia. Y el querer más y más y más y más y más es un problema, es pecado. Pero el retener también es pecado. Pero usted nunca encuentra en la iglesia a alguien reprendiendo a un hermano o aconsejando a un hermano porque tiene idolatría con el dinero. Porque siempre nos pensamos en un pecado, no, que el hermano es mentiroso, que el hermano es irresponsable. Hermano,
¿No será que ese es su Dios? Piénselo. Dios ha transformado, si alguien está en Cristo, como está Pablo, y si alguien ha tenido una revelación por parte de Dios, como la hemos tenido nosotros, hermanos, nuestra conducta, ese es el número 3, nuestra conducta ha sido transformada. ¿Y qué es la conducta? El comportamiento. Si antes usted reflejaba malas obras o su conducta era nada más para malas obras, mal vocabulario en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en el hogar, se entiende que una vez en Cristo, nuestra conducta ha cambiado. Tócame, Señor. Bonita la alabanza, ¿verdad? Hazme como quien dice. Que tu fuego abrasador, y mire, cuando habla de fuego abrasador, tenga cuidado. Cuando hable de fuego abrasador, bien me acuerdo de mi hermana Aida Colón. En una reunión en casa de la familia Galindo nos dijo: hermanos, Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Ay, qué mala predicación, te dije que hoy no viniéramos. Hermanos, Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Y Dios también desata su ira. Y ese es el problema para muchos de nosotros, que nosotros pretendemos estar en Cristo y vivimos como antes, y peleamos como antes, y me llevo las cosas del trabajo como antes, y le echo la basura al vecino como lo hacía antes, y me enojo con los empleados y los trato como lo hacía antes. ¿Cuál es el problema entonces? Y lo estudiábamos el viernes. ¿Qué decíamos el viernes en Santiago 1:12? 1:22. ¿Alguien se acuerda? No solo escuchen ¿qué? La palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, dice Santiago, solo nos engañamos a nosotros mismos. Es decir, hermanos, hoy ya no somos oidores de la palabra. Hoy somos practicantes de la palabra de Dios. Obedecemos a la palabra por amor y no por imposición. Una cosa es que se nos impongan las cosas, pero otra cosa es hacerlas por amor. Una cosa es arrepentirme porque alguien me obligó a arrepentirme, y otra cosa es arrepentirme porque Dios me ha confrontado con mi pecado, y como Dios me confrontó mi pecado, me mostró lo que yo era, entonces yo ya no quiero ser así y yo necesito un Salvador. Entonces corro a Cristo en arrepentimiento y fe, porque Cristo me ha mostrado que solamente Él puede transformar lo que yo no puedo cambiar, solamente Él puede proveer lo que yo no puedo proveer, solamente Él puede dar lo que yo no puedo dar ni siquiera para mí, mucho menos hacia los demás o para los demás. Spurgeon decía: si eres del cielo, camina como tal. Hermanos, ¿podemos decir nosotros eso en el hogar? ¿Podemos decir nosotros eso en el hogar, hermanos? Los creyentes que hemos sido transformados, aunque estamos en el mundo, ya no somos del mundo. Hoy formamos parte del cuerpo de Cristo, de su linaje, somos ovejas de su prado, tenemos parte en su reino y esperamos pacientemente que su reino sea instaurado completamente en la tierra. Es por eso, hermanos, que luego de esa transformación que cada uno de nosotros experimentamos, deberíamos de tener todo lo que este mundo puede darnos como basura. Pero anhelamos tanto las cosas de este mundo, tanto las cosas de este mundo. Queremos más, queremos hacer más, queremos salir, el típico hispano, salirle adelante a todos. Ah, no, yo llegué primero, ya, aquí ya, nadie se va, ya solo yo. Hermanos, todas las cosas que podamos lograr,
todos los éxitos que podamos tener, todas las cosas que podamos comprar, el trabajo mejor pagado que podamos obtener, todo eso debería de ser para nosotros una basura si lo comparamos con el Señor. Estoy hablando en ese contexto, no porque no importe, pero estoy diciendo que eso es lo mínimo, lo menos importante. ¿Por qué? Porque usted se muere y no se lleva nada. Y lo que usted deja en cuestión de meses o años se acaba. Hermanos, podemos decir nosotros que yo he sido transformado. ¿Puedo decir yo que mi vida, o podría yo ver en mi vida diferencias de lo que era antes a lo que soy hoy? ¿O sigue siendo el mismo Irving de hace 3 años, de hace 10 años? El mismo hermano, solo que hoy dice que es cristiano. Puede ser la misma hermana Andrea de hace 20 años, ahora. La que disfrutaba de lo que disfrutaba antes. ¿Se puede vivir de esa manera? Porque la única verdad ahí es, hermanos, la única verdad ahí es que no tenemos a Cristo. Y que nos es necesario nacer de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio y esa transformación que Dios ha producido en nosotros, Dios nos ha capacitado a cada uno de nosotros para poder predicar el Evangelio. Mire lo que dice el versículo 23. Solamente la iglesia, dice el versículo 23, solamente oía decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo, ¿qué dice? Asolaba. La gente conocía a Pablo. La gente conocía lo que Pablo hacía con los cristianos. La gente conocía lo que mi hermano Samuel era antes. La gente conocía lo que mi hermano Carlos era antes. La gente sabe lo que José era antes. Pero la gente también testifica y veía en Pablo el cambio y la transformación que Dios había hecho en Pablo. Entonces la gente se preguntaba: ¿cómo es posible que Pablo, el que más cristianos persiguió, encarceló y quizás hasta asesinó o estuvo presente en el asesinato de algunos, cómo este apóstol que destruía la iglesia ahora se comporta diferente? Nos predica y enseña la fe, dice la gente. Y a mí me pasó hace un par de semanas, de repente salió mi hijo con el vacuum para un lado y para otro lado. ¿Y qué estás haciendo? Estoy ordenando, y ahorita voy a ordenar tu cuarto. ¿Verdad que no había algo que no estaba bien? Yo empecé a notar de que él nunca se comporta, pues, apenas y respira, así como él hace todo lo que hace en la casa, lo que menos se acuerda es del mismo. Pero yo veía y ya se le acabó. Solo fueron un par de días. Y ese ejemplo tan absurdo. Pero el cambio nosotros notamos cuando alguien cambia. Nosotros notamos cuando su mente, su manera de pensar, su manera de actuar cambia. Nosotros lo percibimos con el esposo o la esposa. Lo percibimos con nuestros hijos. Y eso es lo que pasaba en la iglesia. Estas personas se preguntaban cómo este cambio ha ocurrido, como quizás se preguntan de nosotros: ¿cómo es que el hermano después de ser un gran borracho ya no toma? ¿Cómo es que el hermano después de estar en problemas con su hija o su hijo hoy ha restaurado esa relación? ¿Cómo el hermano dejó de tener el mal vocabulario? ¿Cómo el hermano pudo resolver los problemas que tenía en su matrimonio? ¿Cómo el hermano dejó de llevarse las cosas del trabajo? ¿Cómo hemos terminado creyendo el evangelio que para nosotros antes era locura? La respuesta a todas esas preguntas es Cristo. Cristo alumbró nuestro entendimiento para que hoy vivamos en la verdad de su palabra. Hermanos, al igual que Pablo, todos experimentamos esa transformación, pero esa transformación también trae consigo dones.
Esa transformación también trae consigo dones para que esos dones puedan ser de edificación para el cuerpo de Cristo. Esto incluye la predicación del Evangelio. Dios provee recursos económicos para que nosotros ayudemos en la iglesia y ayudemos también a otras personas, pero también para que nos sostengamos a nosotros mismos. Dios nos da su palabra para que nosotros prediquemos su palabra. Y ahí es donde muchos fallamos. Y yo sé que aquí hay hermanos que tienen muchas habilidades. Yo sé que aquí hay hermanos que son muy buenos músicos. Aquí hay hermanos que son buenos para hablar con medio mundo, aunque no lo conozcan. Y hablaron hasta le contó que era divorciado, que había, de todo le contó la señora. Porque hay personas que tienen esa facilidad y se encuentran con alguien en la calle y empiezan a hablar. Aquí hay personas así que pueden usar eso para compartir el evangelio. Aquí hay hermanos a los que Dios les ha dado la habilidad de predicar y la habilidad de enseñar su palabra. Aquí hay hermanos con recursos para bendecir a la iglesia del Señor. Hermanos, aquí hay hermanos a los que Dios ha llamado al ministerio pastoral. Pero ¿y qué espera para obedecer? ¿Qué esperamos para obedecer como lo hizo Pablo? Y una de las cosas que Pablo hizo al nomás Dios revelarse a él fue predicar el evangelio, hermanos. Y usted lo va a encontrar en Hechos 9. Por lo tanto, hermanos, la locura, la revelación, de Dios, aunque sea locura para el mundo, es posible comprenderla porque Dios nos la reveló a nosotros por medio de Cristo. Hemos dicho que nuestra mente y comportamiento que antes teníamos ha sido transformado por Cristo. También dijimos que por medio de su Espíritu Él cambió nuestra naturaleza y ahora nos ha hecho practicantes, no solo oidores de su palabra. Y aunque la ley nos condenaba, su gracia hace que nuestra salvación y transformación sea posible. Todo lo que usted tiene es por gracia. Todo lo que usted tiene es por gracia. ¿Y qué quiere decir eso? Que no se lo merece. Pero es tan grave la situación que usted no puede dedicar el tiempo al Señor. Y no hablo por ustedes, de como iglesia, sino por los creyentes en general. No nos podemos reunir entre semanas. ¿Necesitamos servidores? No hay. No hablo de la iglesia, estoy hablando de la iglesia en general. ¿Hay que predicar el evangelio? No hay hermanos que vayan a predicar el evangelio. Hermanos, somos hijos de Dios, somos ovejas del prado del Señor, somos los destinatarios de la gracia de Dios. Es por quien nosotros somos los escogidos de Dios, por quien Él entregó su vida en la cruz para darnos salvación. Es que no logramos entender eso. Pero gracias a la bondad de Cristo, gracias a la misericordia de Cristo, hermanos, es que Él nos resucitó juntamente con Él y nos hizo sentar juntamente con Él en lugares celestiales, dice Efesios 2:6. Vamos a ponernos en pie. Y quiero que el hermano Orlando me ayude a repartir la cena del Señor para aquellos que no la tienen. Y vamos a terminar en comunión, en oración, recordando el sacrificio de Cristo por nosotros. Hermanos, yo siempre le digo algo a los servidores de la iglesia. Y yo se los digo a ellos, se los he dicho varias veces. Yo no quiero que usted haga, yo quiero que usted sea. Yo no quiero que vengamos a hacer, sino que seamos creyentes, hacedores de la palabra,
cristianos que amemos al Señor, transformados por su gracia, que ahora vivimos para Cristo, y que si antes vivíamos para los deseos de nuestra mente y de nuestra carne, recordemos que hoy Cristo nos ha hecho libres y ha transformado nuestro entendimiento, nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestros deseos, nuestro comportamiento. Por lo tanto, hermano, si alguno está luchando en alguna área de su vida, con sus pensamientos, con sus deseos, con algún pecado en su corazón, este es un buen momento para que podamos ponernos a cuentas con el Señor, para que podamos pedirle al Señor que nos perdone y pedirle al Señor que produzca en nosotros un arrepentimiento real, genuino y verdadero. Mientras voy a pedir a mi hermana que nos interprete una alabanza en esta hora. Vamos todos juntos a cantar. Con tu presencia, abrázame, Señor, con tu espíritu. Cambia hoy mi vida. Dígale al Señor: y hazme como tú. Y hazme como tú, que tu fuego abrasador. Cantemos juntos. Que tu fuego abrasador renueve hoy mis fuerzas, de mantenerme en tu presencia. Tu agua, comiendo de tu mesa, rodeado de tu aroma, en el calor de tu presencia, quiero que me abraces una y otra vez, oh mi buen Señor. Dice la palabra del Señor en Primera Carta a Corintios capítulo 11 versículo 23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos, hermanos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bebamos, hermanos. Oh Señor, cuán agradecidos estamos por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Oh Señor, cuán inmerecedores nos encontramos y pensamos y somos, Señor, y cada vez que lo pensamos solamente podemos agradecerte, Señor, por una salvación tan grande. Señor, queremos agradecer por Cristo, por su obediencia, por su rectitud. Queremos agradecerte, Señor, porque en Cristo se cumplieron todas las profecías hechas en el Antiguo Testamento. Todos los profetas hablaron de Él. Y ese mismo profeta y ese mismo, Mesías anunciado fue el mismo que Juan el Bautista tuvo delante de sus ojos cuando dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh Señor, qué gran Cordero tenemos, qué gran león de la tribu de Judá, que nos limpió de nuestros pecados, viviendo la vida que nosotros no pudimos vivir, muriendo en nuestro lugar, llevando el sufrimiento que nosotros merecíamos llevar,
pero resucitando con poder, venciendo a la muerte y sentándose a la diestra de Dios, desde donde hoy reina con poder. Señor, cuán agradecidos estamos por la salvación inmensa que nos has otorgado. Ayúdanos a no tenerla en poco y a valorar, Señor, lo que tú haces, hiciste y harás por nosotros. Esperamos, Señor, y anhelamos verte nuevamente. Mientras tanto, decimos una vez más: tócame, Señor, para finalizar. Tócame, Señor, con tu presencia. Abrázame, Señor, con tu espíritu. Cambia hoy mi vida y hazme como. Dígale al Señor que tu fuego abrasador, que tu fuego abrasador, mis fuerzas, la fortaleza, tu presencia. Dígale al Señor, tu agua, tu mesa, tu aroma de tu presencia. Quiero que me abraces una y otra vez, oh mi buen Señor. Danos una convicción para salir de este lugar y vivir y experimentar esa transformación que solo Cristo ha hecho en nuestras vidas. Gracias te damos por esta tarde, por esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, que Dios nos bendiga a todos. Aproveche para compartir